mucha vergüenza por las palabras emitidas por este señor de origen no cubano. Digo esto de origen no cubano porque parecería que este gobierno, aunque se autoproclama y anda diciendo que es más cubano incluso que la patria misma de los cubanos, no encontró a alguien, a un cubano de origen cubano, capaz de ocupar el cargo de canciller o algo así, ¿no? Pero sí, sentí mucha vergüenza cuando lo oí hablando de los cubanos que viven en los Estados Unidos y olvidó, por supuesto, mencionar que esos cubanos, que muchos de esos cubanos se les hizo acto de repudio, que muchos de esos cubanos tuvieron que migrar por vías no legales y por vías inseguras para poder llegar a los Estados Unidos, que a muchos de esos cubanos se les tildó de gusanos, se les tildó de antipatriota, se les dijeron muchísimas cosas, muchísimos improperios. Este señor habló de la libre determinación de la nación cubana y por supuesto allí olvidó que los cubanos no tienen acceso a una información plena, oportuna, diversa, que los cubanos no tienen acceso, no hay espacio legal para hablar de una ideología o de fines políticos o económicos, digamos, diversos o diferentes al Partido Comunista. O sea, tenemos que, este señor denominado canciller de origen no cubano, y vuelvo y recargo esto, olvidó mencionar, por ejemplo, que en Cuba no existe espacio para hablar o para leer, para emitir un criterio, un argumento que no sea o que no esté de acuerdo a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Este señor habló también de los obstáculos del desarrollo de nuestro país y el avance del proceso de electoralización de un modelo, y por supuesto olvidó también entonces pues mencionar todos los obstáculos, todas las trabas, todas las barreras que son impuestas por el propio sistema al cual él representó, al cual él fue allí a representar en la ONU. Habló de la unidad de nuestro pueblo y pregunto entonces, ¿la unidad de cuál pueblo? Del pueblo que ellos excluyen, la unidad del pueblo que sencillamente está de acuerdo con ellos. O sea, ¿la unidad de qué? ¿De qué pueblo? Podemos los que pensamos diferente expresarnos, podemos los que pensamos diferente, los que estamos en contra de los niveles de corrupción, de los muros antimigrantes, de los niveles de censura y de exclusión, ¿podemos pertenecer a ese pueblo? Le preguntaría yo, y ojalá que no, vaya cosa, ¿no? Poder dialogar con este señor. Estos señores se niegan a cualquier diálogo, aún así hablan de la unidad y el respeto al pueblo. A este señor habla de la desacreditación de los líderes del proceso o del gobierno. Hay que desacreditarlos cuando ustedes sencillamente hablan y hablan, pero todo lo que hablan se aleja o al menos oculta la realidad. Yo creo que por ustedes por sí mismos se desacreditan. Habló, por supuesto, de la corrupción que promueve el gobierno estadounidense. Mira, yo no sé si el gobierno estadounidense promueve altos niveles de corrupción. Yo lo que sí sé es que en Cuba los niveles de corrupción son más que elevados. Eso sí lo sé. Habló también de la confrontación que no deseamos. Bueno, si ustedes no desean confrontación con el pueblo, entonces, señor canciller, ¿por qué no dialogamos entre cubanos? ¿Por qué no nos aceptamos diversos? ¿Por qué no aceptamos que somos diferentes? ¿Por qué no aceptan, ustedes no aceptan dialogar con los cubanos que pensamos diferente a ustedes? Pongamos límites para precisamente evitar esa confrontación. Señor canciller, yo creo que usted emitió un discurso plagado precisamente de argumentos que se alejan de la realidad. Ojalá y nosotros tuviésemos, por supuesto, un canciller de origen cubano capaz de emitir allí o de hablar de las realidades de los cubanos y los intereses de todos los cubanos. Yo creo que este señor, cuando habló de una relación civilizada con el gobierno de los Estados Unidos, olvidó entonces mencionar que eso no es posible. ¿Por qué? Porque el gobierno actual cubano cierra la puerta a cualquier intento de diálogo
con la sociedad cubana. La sociedad cubana no puede reconocerse diversa, no puede sencillamente aceptarse diversa, no puede dialogar consigo mismo. Y cuando usted habla, señor canciller, digo, si usted ve esto, yo creo que no lo ve, pero bueno, de alentar a un diálogo respetuoso, por supuesto, olvida todo eso, olvida que ustedes, los fidelistas, no promueven el diálogo, no conviven con el diálogo, no aceptan el diálogo como una manera de hacer país. Cuando usted habla de país, de hacer país, ¿a cuál país? Al país del cual usted proviene, al país del cual usted es origen, al país cuál, al país que excluye a los que piensan diferente. Habría que preguntarle a este señor, que ni cubano creo que es. Cuando usted habla de que el gobierno norteamericano suele atacar al socialismo, yo le pregunto, ¿acaso los líderes del fidelismo no atacan al capitalismo? Pues entonces están, digamos que en una batalla igual, o sea, ellos hacen y ustedes hacen, no me hable a mí de cosas que, pero al fin y al cabo, hablemos de los asuntos cubanos, hablemos de las realidades cubanas, de cómo el sistema fidelista ha sido impuesto y de cómo ningún líder social puede expresar sus argumentos, de cómo ustedes se han adueñado de todos los espacios, de todas las plataformas que puedan existir en Cuba, de los medios de comunicación, hablemos de cuáles son los precios que ustedes imponen para acceder a intranet, o sea, internet.cu. Hablemos de los espacios que existen en Cuba, de los espacios que ustedes permiten que existan para convivir, para que los cubanos podamos realmente convivir, para que los cubanos podamos dialogar, para que los cubanos hagamos como país. Yo creo que su discurso es un discurso de doble moral, su discurso es sencillamente un ejemplo más, una muestra más de lo que expresa el fidelismo. Y bien, hablo de esto porque nosotros, los que realmente estamos abogando por una oposición honesta, por una oposición sincera, por una oposición con argumentos, por una oposición que promueva paz, que promueva diálogo, y de hecho lo estamos haciendo, estamos aquí promoviendo que el debate, promoviendo el diálogo, pero sobre todo promoviendo un proyecto de país. Nosotros tenemos un proyecto de país, los estamos retando a qué, a que abran las puertas para podernos entender. Los estamos retando a qué, a que nos permitan construir país. Construyamos país, hagámoslo. A los cubanos todos, de la oposición y de los que no, a los cubanos que sencillamente tienen que decir viva esto o viva aquello, porque de lo contrario pueden perder hasta su puesto de trabajo. A todos los cubanos les estamos diciendo, vamos a optar por un proyecto de país mejor, un proyecto de país donde no sea obligatorio mentir. Vamos a optar por un proyecto país real, un proyecto país posible, un proyecto país lógico, un proyecto país donde todos y todas sencillamente podamos ser cubanos y al cual todos podamos pertenecer. Señor canciller, yo me gustaría decirle que invitarlo a que reconozca su origen y que se vaya para su país. Vaya a ser canciller en su país. Vaya a representar los intereses de los ciudadanos de ese país del cual usted es originario. Pero déjenos a nosotros los cubanos hacer Cuba, hacer nuestra patria. A los miembros, por supuesto, de la oposición cubana, a la diversa oposición cubana, lo estamos invitando a que vengan, a que sean parte la conformación de un proyecto país. Vamos a convocar un proyecto país, vamos a convocar a la sociedad cubana, no a que se tire a las calles y marche, no a que a la confrontación entre cubanos, no a la muerte, no. Vamos a convocarlo a que
a que defendamos, a que apostemos un proyecto país donde no tengamos que enfrentar muros antimigrantes o los muros antimigrantes sean los menos posibles. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacerlo? Mediante la disminución de los impuestos para acceder a los documentos migratorios, donde todos podamos ser parte, por supuesto, de los medios de información, donde todos podamos argumentar, donde los medios de información respondan a los intereses de todos los cubanos. Vamos a elaborar un proyecto país donde la sociedad cubana, por supuesto, tenga la autonomía y tenga el poder económico y por ende el poder político necesario para construir. ¿Para construir qué? Para construir país, para evolucionar. Vamos a romper todos los muros que se nos han impuesto en cuanto a economía, en cuanto a política, en cuanto a sociedad. Un proyecto país cubano y para los cubanos. Vamos todos juntos. No se metan bajo la falda del EMESUR. No, el EMESUR simplemente es uno más. Todos, Paco, Damas de Blanco, todos construyamos un proyecto país. Mostremos el proyecto país a los cubanos y entonces invitémoslos sí, que a apostar por un proyecto país. Salgamos de una vez por todas, por Dios, de esta locura, de este engendro, y apostamos, hagamos, construyamos.